Podemos estar en pie, le invito a que estemos en pie y busque conmigo el capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 de Hechos. Hechos, capítulo 8. Dios es bueno, amén. Hechos capítulo 8, y hoy vamos a estar predicando expositivamente de este capítulo completo, es decir, de los 40 versos. Pero por motivos de tiempo no voy a leerlos todos los versos, voy a leer solamente los primeros 4. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Padre, te doy gracias por esta palabra tan hermosa. Gracias por el capítulo 8 de Hechos. Te pido que nos enseñes, nos guíes, nos redargullas, nos consueles a través de este precioso capítulo. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos ven a la distancia, pidiéndote que suplas a través de tu palabra y tu Espíritu Santo cada necesidad. Dejamos todo en tus manos y podemos llegar ante tu santo trono a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Estamos en una serie de predicaciones, y una serie de predicaciones expositivas, que no es otra cosa que las partes de la prédica salen directamente del texto. Estamos predicando expositivamente capítulo a capítulo del libro de los Hechos. Un libro precioso que nos cuenta la primera iglesia, cómo eran los primeros cristianos, cómo se comportaban, cómo oraban, cómo predicaban, cómo compartían unos a otros, cómo se ofendían unos a otros y se perdonaban unos a otros. Hemos visto cómo ellos oraban y esperaban la llegada del Espíritu Santo, cómo Dios sanó a través de Pedro a un cojo, y por medio de esa sanación Pedro predica un hermoso sermón. Vimos cómo Esteban toma una acusación contra él y lo convierte en un gran sermón en el capítulo 7. Y la semana pasada concluimos la muerte de Esteban, cómo fue por lapidación, que es a pedradas, y cómo Saulo estaba allí consintiendo su muerte, el famoso Pablo, que la semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de él. En este capítulo comienza algo que no se había visto en todo el libro de los Hechos. Es decir, este capítulo 8 comienza obedeciendo las palabras de Jesús del capítulo 1. Cuando dice que antes de Jesús ascender a los cielos, dio instrucciones a los discípulos, a los apóstoles. Y Jesús les dice que fueran por todo el mundo, que fueran a Judea, a Samaria y hasta el final de la tierra predicando el glorioso evangelio de Cristo.
Eso es lo que se conoce como la gran comisión. Hay muchas comisiones. Comisión es un comisionar, un enviar, el gran envío. Y Cristo nos envía a muchas cosas. Pero lo que se conoce como el gran envío, es decir, lo más importante de la iglesia, que gracias a que hombres y mujeres cumplieron ese mandato, hoy, 2021, después de Cristo, tú y yo estamos aquí. Alguien nos predicó. Alguien encendió la luz y no la dejó debajo de la almohada. Y gracias a ese alguien que nos predicó y que tuvo esa misericordia para con nosotros, hoy nosotros estamos aquí. Y el Señor nos manda a que nosotros no seamos luces apagadas, a que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Fíjate que Mateo nos dice, el último capítulo de Mateo, nos dice que Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo da un énfasis al discipulado. Mateo da un énfasis al tú a tú, al te llevo de la mano, al estoy contigo, te tengo que enseñar y corregir. Tú vas caminando y de repente tienes que ir ajustando. Esto no es como los carros. Usted sabe que para que un carro camine tiene que estar en perfectas, óptimas condiciones. Aquí el carro comienza a caminar. Nosotros somos ese carro que comienza a caminar. Y en el camino de repente nos desajustamos y alguien es que nos da una tuerquita. Y nos dice, por ahí no es por acá. Y vamos ajustando camino poco a poco en el caminar como creyente. Yo llevo 27 años en el Evangelio y cuánto me falta a mí. Y doy gracias por esos hombres y esas mujeres que de vez en cuando me dan ese jaloncito de oreja. Porque es ese jaloncito de oreja que me ayuda a seguir el camino en el discipulado del Señor. Ahora, Marcos da un énfasis a la predicación. Cuando dice Marcos, el último capítulo de Marcos, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en este capítulo 8 de Hechos, vemos cómo comienzan a dispersarse. Comienzan a salir de Jerusalén. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Estaban en Jerusalén. No se habían ido de casita. Estaban en el confort. Estaban en la tranquilidad. Estaban en la almohada. Estaban en el aire acondicionado. Pero vemos cómo aquí comienza a levantarse una gran persecución contra los cristianos. Y esa gran persecución, hermano, ¿cuántos de ustedes han leído este verso que sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús? ¿Usted sabía eso? Y viene persecución contra nosotros y el diablo se levanta y piensa que va a destruir la iglesia y no sabe que Dios usa las persecuciones para los grandes avivamientos en la historia de la humanidad. Cada gran avivamiento en la Biblia y cada gran avivamiento en la historia de la iglesia fue comenzado por una gran persecución. Y van fuera de Jerusalén. Los 12 apóstoles se quedan en Jerusalén y todos los demás se van. Y en esa ida descolla uno de los evangelistas, uno de los que servía a las mesas. Recordemos que la semana pasada hablamos de uno de los que servía a las mesas, que era Esteban. Ahora en este capítulo 8 descolla Felipe. Y Felipe predica y Dios usa a Felipe y hubo grandes sanidades y personas que estaban endemoniadas fueron libradas de esos demonios, paralíticos caminaban y había gran gozo en la ciudad. Pero había un hombre que era un mago que hacía grandes magias, Simón el mago. Y le dice la Biblia que era un engañador porque él quería fama para sí mismo. Y entonces cuando Simón el mago vio la competencia con Felipe, no le hizo persecución a Felipe. Es como dice un refrán por ahí, que si no puedes derrotarlos, ¿qué tienes que hacer? Unirte a ellos. Y entonces dice que Simón el mago creyó, fue bautizado y se unía a Felipe y era la sombra de Felipe. Pero cuando dice la palabra que hubo unos apóstoles, me parece, si no me falla, que era Pedro y Juan, si mi mente no me falla, que vinieron de Jerusalén, gracias, vinieron de Jerusalén, de repente Simón el mago veía que ellos imponían manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y entonces Simón el mago dice, yo quiero eso, yo quiero tener ese poder.
Y como dicen en buen español y en buen puertorriqueño, todo tiene un ¿qué? Un precio. Él sacó la billetera y le ofreció dinero a Pedro y a Juan. Y Pedro se levanta y le dice, estás en gran cárcel de amargura. Arrepiéntete porque te veo que estás en total oscuridad. Y Simón el mago les dice que tal cosa no me ocurra a mí, oren por mí. Luego Felipe, después de esas grandes evangelizaciones y esas grandes campañas evangelísticas, Dios lo llama a que predique a una persona. Y Dios le dice a través de un ángel, tienes que moverte hacia Gaza, hacia el camino de Gaza. Y cuando él va, él ve a un eunuco, él ve a un hombre de Etiopía que estaba leyendo las profecías de Isaías y no las entendía. Y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe comienza a explicarle, a discipular a este etíope. Y en medio de la explicación, Felipe le explica lo que es el bautismo. Y de repente ven un charco de agua y el etíope dice, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Tú crees realmente en Cristo Jesús? ¿Tú realmente lo crees? Sí lo creo. Vamos a bautizarte. Felipe lo bautiza y luego dice la palabra que el Espíritu arrebata a Felipe. Y en los lugares donde Felipe luego está, se hallaba predicando el Evangelio. ¿Qué tiene que ver esta porción con el predicar? ¿Qué tiene que ver esta porción con que nosotros nos veamos al espejo y digamos, yo quiero ser como esa iglesia del capítulo 8 de los Hechos? ¿Cómo nosotros podemos aplicar este pasaje al día a día de nuestras vidas? La Biblia dice que prediquemos el Evangelio todo el tiempo, menos en tiempos de pandemia y de COVID. La Biblia dice que prediquemos el Evangelio todo el tiempo, menos cuando estemos enfermos o achacosos, ese no es tiempo de predicar. La Biblia dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, pero cuando haya desánimo o nos sentamos que no estamos preparados, ese no es el momento de predicar. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice sencillamente ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos cómo ellos predicaban el Evangelio independientemente la persecución. Independientemente la persecución. Hay personas que dicen, estamos en una gran persecución ahora en el 2021. Pero hermanos, la persecución, escucha esto, siempre ha existido. No hay un momento en la historia de la humanidad y de la historia de la iglesia en que la iglesia no haya sido perseguida. Sí, esto es como una ola. Hay momentos en que la persecución está bien alta, una ola de 20 pies, de 30 pies. Y hay otros momentos en que está bien chiquitita, que ni la sientes en el pie. Pero la persecución nunca ha acabado. Sino mira a Cristo mismo. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Fue qué? Crucificado. ¿Qué le pasó a los apóstoles que creyeron en Jesús? Muchos fueron matados a espada. Muchos fueron degollados, decapitados. Pedro fue crucificado al revés. A Juan lo trataron de matar en una olla ardiente. Y eso fue un milagro. Que ese hombre, Juan, cuando estuvo ahí en esa olla ardiente, salió como si fuera agua fría. Y luego él muere de vejez en la isla de Creta. Los primeros cristianos fueron perseguidos y fueron asesinados. Porque existía lo que se conoce la figura del César. Y había que darle lo que le pertenece a Dios al César. El César era el Señor. El César era el Dios. Y si tú declarabas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, es decir, el dueño de tu vida, en el Imperio Romano, sencillamente eres muerto. Estás frito. Esto es como en los tiempos de ahora, o estás vacunado o no estás vacunado. Y hay personas que ni se atreven a decir que no están vacunadas. Yo estuve en una reunión hace poco y una persona, habíamos como 30 personas, y una persona dijo, yo no estoy vacunada. Y de repente todas las miradas fueron así. Pero imagínense que estemos en Afganistán y está el gobierno talibán y tú digas, yo soy cristiano, y todas las miradas van a ser como así.
Porque ahora ese gobierno es un gobierno hostil al cristianismo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que este no es nuestro reino. ¿Alguna vez tú te has sentido infeliz? ¿Alguna vez has logrado alguna meta y cuando llegaste a la meta, que tú decías, cuando llegue a esa meta voy a ser feliz, tú dices dentro de ti, eso era? Yo he sentido eso. ¿Alguna vez tú te has casado y tú piensas, como a veces en las novelas, que cuando yo me case todo voy a alcanzar la felicidad y la plenitud? No, todo está diseñado para que tú seas infeliz en este mundo, para que mires a los cielos, que es la felicidad. No sé si entendiste eso. Mira al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice que he peleado y he orado al Padre diciéndole, quita de mí esta copa, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dice, 3 veces has rogado. No, 3 veces bástate en mi gracia, porque mi poder lo vas a ver en tu debilidad. Fuimos diseñados, hermanos, para sufrir en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Pilato entrevista a Jesús, le dice, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando contigo? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores pelearían, pero para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermanos, estamos contra corriente. Es como si tú vieras miles de peces, miles de peces nadando en una sola dirección. Y de repente ves un pez que está nadando contra corriente. Hermano, ese eres tú y ese soy yo. Estamos en contra de la corriente. Y vamos a recibir persecución. Todavía no se ha dicho, si no eres cristiano no puedes comprar ni vender. Pero en algún momento dado puede pasar eso. Si tú eres cristiano y tú confiesas a Cristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador, no puedes reunirte los domingos en la iglesia. No puedes comprar, ni puedes vender, ni puedes trabajar en esta empresa. Hermanos, si se hace con las vacunas, ¿por qué no hacerlo con otras cosas? Esto es como si fuera una probadita, ¿verdad? Una probadita sencilla. Y yo voy donde papi y yo le digo, papi, ¿tú me regalas una bicicleta? Y papi dice, sí. Esa es la sociedad diciendo sí. Y de repente le digo a papi, papi, ¿me regalas una motora? Y papi dice sí. Y de repente voy donde papi, papi, ¿me regalas un carro? Sí. Y vamos cediendo poco a poco al punto de que el Estado toma posesión dictatorial y vemos cómo siempre terminamos los cristianos siendo perseguidos. Eso es bíblico. Y tenemos que estar preparados para ese momento. ¿Qué tú harías si aquí prohíben reunirse los domingos? ¿Seguirías viniendo a la iglesia o no? ¿Qué tú harías si de repente tocan a tu casa y dicen, usted es cristiano? Porque los cristianos van presos en esta sociedad. ¿Confesarías a Cristo o no? Recuerdo en una ocasión un presidente de energía eléctrica que lo criticaban mucho y que debe de hacer esto y debe de hacer esto otro y cómo podemos... Y él, la frase de él era esta, bien sencilla, con la boca es un ¿qué? Mamey. Con la boca es un mamey aquí con aire acondicionado y con las sillas tan cómodas que estamos aquí escuchando la predicación decir, sí, yo soy creyente. Pero es cuando realmente tenemos situaciones difíciles de persecución que se sabe lo que son realmente. Que Dios nos ampare y que podamos nosotros ser de aquellos que estemos dispuestos a renunciar aún a nuestra propia vida por amor de Jesús. Una iglesia que predica la gran comisión es una iglesia que predica independientemente de las circunstancias. Una iglesia que predica la gran comisión es una iglesia que ve cambios en las personas. Vamos a mirarnos unos a otros, vamos a mirarnos, vamos a ver. ¿Has visto un cambio en las personas a quienes estás mirando? Ahora mírate a ti mismo. ¿Has visto un cambio en ti mismo? Hay una canción que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí.
Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Fíjate como dice el verso 5. Acompáñame al verso 5. Hechos capítulo 8, verso 5. Una iglesia que predica y que cumple y obedece la gran comisión es una iglesia que ve cambios en la gente. Verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, lo primero que hacía, ¿qué les predicaba? Les predicaba motivación a su iglesia. ¿Qué les predicaba a Felipe? A Cristo. Cuando la iglesia predica a Cristo, cuando la iglesia predica la Biblia, no es una iglesia que predica motivación, no es una iglesia que predica humanismo, no es una iglesia que predica psicología, no es una iglesia que predica yo soy el centro del universo. Cuando la iglesia predica a Cristo y pasa algo adicional a eso, el verso 6, y que la gente esté ¿qué? Y que la gente escuchaba ¿cómo? Las cosas que decía Felipe y las señales que hacía, el verso 7, pasaba algo. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Había liberación. Una iglesia que predica la gran comisión, una iglesia que obedece el evangelio de Jesucristo, una iglesia que predica es una iglesia en donde hay cambios en la gente. Hermanos, nosotros pertenecemos a dos reinos solamente. O eres del reino de las tinieblas o eres del reino de Cristo. Y fíjate que Satanás no le importa si tú no crees en él. Lo que le importa a Satanás es que seas desviado de Dios, es que no creas en Cristo. Colosenses 1:13 dice, el cual, es Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes tú estabas bajo otro rey, antes tú estabas bajo otra potestad, antes tú estabas bajo otro reinado. Pero cuando se te predicó a Cristo, y tú estuviste atento y escuchaste la voz y fuiste propicio a entregar tu vida al Señor, ahora pasaste de un reino donde eras dominado por las tinieblas a un reino del Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Cuántos creen que Satanás tiene poder? Hablaba hace un tiempo atrás con alguien que estaba pasando por una depresión horrible y me decía esta frase y la repetía constantemente repetía esta frase: esto es más poderoso que yo. Y la persona lloraba incontroladamente y repetía nuevamente, esto es más poderoso que yo. Y yo le repetía, eso que tú dices que es más poderoso que tú, no es tan poderoso como el Dios a quien nosotros le servimos. Hace una semana o 2 semanas atrás hubo un grupo de ateos o de personas que están en contra del cristianismo. Y dijeron al mediodía, a las 12 del mediodía, vamos a levantar el dedo del medio y vamos a levantarlo en contra del Dios que le sirven estos cristianos. No sé si usted escuchó esa noticia, ¿alguien la escuchó aquí? Y rápido salieron personas creyentes diciendo, vamos a orar, tenemos que orar porque esto es una guerra, porque esto es algo diferente, esto es algo difícil. Mire hermano, tenemos que orar todo el tiempo, sí o sí. Pero no tenemos que tener absolutamente el menor ni la pizca de temor contra el enemigo, contra los ateos, contra el que quiera venir contra la iglesia, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. La palabra de Dios dice que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. Si tú has conocido a Cristo, atentamente has escuchado el Evangelio de Jesucristo, todos esos demonios y todas esas cargas y todas esas opresiones espirituales, hermanos, eso no te toca. Yo me hospedé 5 años en San Juan, estudiaba allá en la universidad. Y 3 de esos, o dos de esos 5 años, habían 3 cuartos en el hospedaje. Y yo estaba con otro hermano cristiano, y en el cuarto de año, en la misma casa, había un espiritista con un altar en su cuarto.
en la misma ¿qué? Casa. ¿Usted cree que yo tenía miedo? ¿Por qué yo no voy a tener miedo? ¿Quién está conmigo? Y todavía hay creyentes que me dicen, pastor, me parece que me hicieron una embrujada o algo, me hicieron algo, me pusieron un muñeco o algo. ¿Me hicieron qué? Cuando Satanás quiso tentar a Job, tuvo que ir al dueño de Job. ¿A quién? A Dios. Cuando Satanás quiso zarandear como a trigo a Pedro, tuvo que ir donde el jefe de Pedro. Por lo tanto, cuando una iglesia predica el evangelio y es obediente, hay cambios. Ya la depresión se va, ya la ansiedad se va, ya la desesperación se va. Porque si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le dices a la depresión, a la ansiedad, a los problemas, a las situaciones, váyanse y váyanse al fondo del mar y tendrán que obedecerte. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y Dios quiere una iglesia diferente. ¿O cómo vamos a predicar el evangelio a la gente de afuera? Ven a la iglesia, ven a Cristo, pero yo estoy bien triste porque tengo una situación. Hay momentos de tristeza en los cristianos, hermanos. Eso no. Lloramos, se muere un familiar, lloramos. Somos humanos. Yo soy oveja, yo soy el pastor, pero yo soy oveja. Tenemos al gran pastor. Pero hermanos, en esos momentos de lloro hay consuelo. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque ellos reciben consuelo. Y no es tan solamente eso, sino que luego dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. ¿Y muchos qué? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué? ¿Eran qué? Hay sanidad física. ¿O cuántos aquí no pueden dar algún testimonio de alguna sanidad física que usted vivió? Hay muchos testimonios de sanidades físicas. Aquí hubo una vez una persona que tenía unos problemas de espalda y fue a otra iglesia que predica el evangelio de Cristo y el pastor no tuvo que ponerle las manos. Con uno de los coritos del devocional, el hombre salió saltando y brincando y dando gloria a Dios. Y de repente decía, ¿dónde está la artritis reumatoidea? ¿Dónde está el problema de espalda que yo tenía? Cristo te sanó. Pero eso pasa con una iglesia que predica el evangelio. Y no tan solamente hay sanidad física, sino que hay sanidad emocional, espiritual. Escucha esto. El tiempo no sana las heridas. Hay gente que dice, el tiempo sana las heridas. Eso es una mentira total. Yo me he encontrado con personas que llevan 40 años en la misma situación. Y es como si tuvieran la misma herida. Usted sabe que automáticamente tú tienes una herida, rápido se sana. O sea, perdóneme, puede durar un tiempito, pero sana. Pero emocionalmente tú tienes que trabajar eso. ¿Cómo? Con el evangelio de Jesucristo. Hubo una persona que me decía hace un tiempo atrás, es que yo no sé cómo a mí me han traicionado. ¿Cómo es posible que en quien yo confiaba, en la persona que comía de mi plato, me traicionó? Las palabras que yo le dije fueron sencillas. A Cristo lo traicionaron. Judas traicionó a Jesús. Debajo de ese estándar estamos tú y yo. Te van a traicionar. Y sabes algo, siempre vemos la traición desde el punto de vista me traicionaron, pero tú no te das cuenta que a veces tú traicionas también. A veces yo traiciono también. Hermano, los seres humanos somos como usted ha visto ese, es que no sé cómo se llama eso, los que cosen, que es como una bolita que tiene muchas agujas. ¿Cómo se llama eso? Eso mismo. Los seres humanos somos así. Y mientras más nos acercamos a otro ser humano, es como si ese otro ser humano fuera ese alfiletero. Y yo soy un alfiletero también. Sí, porque siempre vemos el alfiletero del otro lado, pero yo también soy un alfiletero. Y dos alfileteros juntos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más relación tengas con seres humanos, más la gente te va a ofender y más tú los vas a ofender.
Pero ¿sabes qué? La Biblia nos manda a tener relación con las personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú perdones. Y Dios quiere que a ti te perdonen. Porque el que más nos perdonó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Debajo de ese estándar estamos tú y estoy yo. Y alcanzamos sanidad en el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú no eres el centro del universo, porque cuando tú eres el centro del universo, nosotros somos tochi. ¿Usted sabe lo que significa tochi? Que tú lo tocas y ya se ofende. Bueno, yo prefiero tochi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy el centro del universo. Conmigo no, yo no, porque yo no ofendo a nadie. Y eso pasa conmigo también, hermano. A veces yo soy tochi. Yo no estoy señalándolas a ustedes, Dios me está hablando a mí también. Pero cuando yo me pongo con esa con el Señor, me ofendieron. El Señor me dice, y tú ofendiste también. Y ahí entonces el Señor nos dice, como yo te perdoné, así tú también perdona a los demás. Hay sanidad. Pero mira el verso 8, que me llama mucho la atención el verso 8. Mira el verso 8, capítulo 8, verso 8. ¿Y había qué? Miren, hay veces que nuestra propia amargura no permite que disfrutemos momentos de gozo. Voy a repetirlo otra vez. Hay veces que nuestra propia amargura no permite que disfrutemos momentos de gozo. El culto estuvo glorioso. Hermanos, ¿cuántos disfrutaron de este devocional del día de hoy? Yo me estaba gozando allí. Y sentía la presencia del Señor. Hay momentos de ¿qué? De gozo. Pero como tú vives en amargura, entonces vienes y dices, ese culto estuvo aplatanado. Y no te das cuenta que la aplatanado o la plataná eres tú. Porque donde quiera que tú vayas, un viajero, ¿qué lleva consigo? ¿Qué lleva consigo un viajero? Siempre, ¿el viajero qué lleva? Una maleta. Donde quiera que tú vayas, tú llevas tu maleta. Hay veces que la gente me dice, me voy para Estados Unidos. Mira, que irse para Estados Unidos no está mal, porque el mismo Dios que está aquí está allá. Pero si tú te vas para Estados Unidos huyendo de problemas y de situaciones en Puerto Rico, te tengo noticias, te estás llevando el equipaje también contigo. Donde quiera que tú estés, vas a ser el mismo o la misma. Pero cuando está el Evangelio de Cristo y una iglesia obedece la gran comisión, pasa lo que estaba pasando en Samaria. Así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Tú no puedes depender de las circunstancias para el gozo. Voy a repetirlo nuevamente. Tú no puedes depender de las circunstancias para el gozo, porque aquí va a haber muerte, aquí va a haber sufrimiento, aquí va a haber situaciones, aquí va a haber temores, aquí va a haber inestabilidad, aquí van a seguir anunciando los posibles ciclones tropicales. En vez de decir simplemente depresión tropical como hacían en los años 90, ahora es posible ciclón tropical. Pues todos aquí somos unos posibles asesinos también, porque todos tenemos la capacidad de matar a alguien en un futuro. En vez de nosotros tener ese sentido, tenemos gozo. ¿Y cómo se produce el gozo? Vamos a ver, ¿cómo se produce el gozo? ¿Cómo se produce el gozo? ¿Tú recuerdas cuando tú tenías hijos pequeños, los que son padres aquí? ¿Y recuerdas momentos difíciles que tú tenías que resolver? Quizás una pérdida de un trabajo, o quizás no tenías dinero para pagar, o quizás, usted nómbrelo. Tú estabas sufriendo. ¿Qué hacía tu hijo? ¿Qué? Gozando. ¿Y por qué tu hijo seguía gozando y seguía haciendo su vida tranquilo? Porque tengo a papi y a mami que son los que me resuelven las cosas. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor y saber que Dios sigue en su trono, y saber que Él tiene el control de todas las cosas. Ay, hermano, hay una diferencia enorme. Hay una diferencia tan grande. Entonces viene el gozo. Tus hijos siempre van a tener problemas.
O no, estoy mal. Claro que van a tener problemas, pero tú no puedes depender de que tus hijos tengan problemas para que tú estés bien. Cuando mis hijos estén bien, yo estoy bien. Bueno, es que siempre va a haber situaciones con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con tu trabajo. Aquí hubo un día en esta semana en que yo estuve desde por la mañana hasta por la noche con situaciones de los hermanos. Que para eso estoy yo, ¿o no? Claro que sí. Por la mañana me llegó una persona y me cuenta un problema terrible. Me voy a almorzar a las 11 y a la 1, más o menos como a las 2:45, me llega otra persona y la atiendo porque para eso estoy yo, con unas situaciones y unos problemas. A esa hora, más o menos como a las 3:30, 4, voy a casa de una familia que hay situaciones y hay problemas y yo estaba intermediario y para eso estoy, ¿qué? Yo. Llego ese día a la iglesia por la noche y atiendo a otras personas con otras, ¿qué? Situaciones y problemas. Si yo me voy de este lugar con todas las cargas que ustedes tienen, yo no jamás voy a tener felicidad en mi vida. ¿Sabes qué es lo que yo hago tan pronto termino una situación con un hermano? Yo soy Dios. ¿Quién es Dios? Pues Él es el que tiene que cargar la situación. El paquete me lo desmonto y se lo doy allá. Porque no están solamente los problemas de ustedes, yo tengo problemas. Y mi familia tiene problemas. Pero Dios quiere que estemos ¿en qué? En gozo. ¿Puedes tú sonreír al Señor? ¿Puedes tú dar un gloria a Dios y un aleluya y un gracias, Señor, porque en ti hay gozo? Una iglesia que predica la gran comisión es una iglesia que enfatiza la salvación y el Espíritu Santo como un regalo. Una falsa iglesia es una iglesia que enfatiza la salvación por obras. Tú tienes que ganártelo. Acompáñame al verso 18. Una iglesia que predica y que obedece la gran comisión es una iglesia que enfatiza el Espíritu Santo y la salvación como un regalo. Un regalo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? No, esto yo lo tengo que comprar porque todo tiene un precio. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar eso? Diciendo, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Wow. De verdad que Pedro estaba bien enfocado. Cualquier otro hubiera dicho, vamos a sacar la calculadora, ven acá. Dígame si en estos días no pasa eso. Mira, hay personas que cobran por dar consejería pastoral. Son 50 la hora. Una persona en una ocasión me ofreció dinero en la oficina pastoral luego de una consejería. Y yo le dije, mira, a mí la iglesia, esto es parte de mis funciones. Porque sí, tengo un salario de la iglesia. Y yo no puedo cobrar más por lo que ya, o sea, esto ya está pago. Yo estoy para ustedes aquí. Tú no me tienes que dar nada. No, pastor, pero no me tienes que dar nada, sino darle la ofrenda allí en la iglesia. Pero hay pastores que cobran por la consejería. Y 50 no son, ¿verdad? Son un poquito más. Corazones avariciosos. Por eso uno de los requisitos de ser pastor es que el pastor no sea avaricioso. No puede ser avaricioso. Y entonces dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mira, si la salvación no es con dinero, ni la salvación de tu familia es con dinero tampoco. Pasaban las indulgencias, ¿verdad? Que se trataba de que por dinero se salvara al familiar muerto. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. La salvación no se compra ni con dinero ni con obras. La salvación es un don gratuito de Dios para nosotros.
Y el verso 22 le dice, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Ahora, a mí me gusta la respuesta de Simón, porque si hubiese sido otro, se hubiera levantado. ¿Que tú me estás diciendo qué? Yo no soy eso que tú estás diciendo. Pero dice luego, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Deja de pensar que el Espíritu Santo se adquiere por dinero. Mira, el poder que tengo yo, lo tienes tú también. Porque yo no tengo más Espíritu Santo que tú. Oye, yo tengo una porción de Espíritu Santo y tú tienes otra porción de Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se da por medida. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo. La unción que tengo yo, la tienes tú también. Hermano, yo estoy para orar por ustedes, pero mi oración no es más escuchada que tu oración. Hay personas que dicen, no, que me tiene que orar el pastor. Porque si el pastor no me ora, Dios no me oye. La oración que hago yo la puedes hacer tú también. Dios me oye a mí y Dios te oye a quién? A ti. Por eso Pedro les decía, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso es en Hechos capítulo 2. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque dice Jesucristo, me conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador, es el que habita dentro de nosotros, es el que nos sella, es el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos revela a Cristo, es el que nos equipa de dones, es el que produce en nosotros un mejor carácter. El Espíritu Santo es el que produce el fruto en nosotros. ¿O cómo se llaman los frutos? ¿De qué? ¿Los frutos de qué? ¿Del Espíritu? ¿Los dones de qué? ¿Del Espíritu? Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Cuando una iglesia predica el Evangelio, discierne lo que se conoce como una cita divina. Cuando una iglesia predica el Evangelio, discierne, entiende lo que se conoce como una cita divina. ¿Qué es eso de una cita divina? Es cuando inesperadamente el camino se abre para que puedas ministrar a otra persona. De repente alguien te llama y te dice, necesito que ores por mí. ¿Qué es eso? Una cita divina. Un momento propicio para que tú hagas ¿qué? ¿Ores por quién? Por la persona. O de repente alguien viene donde ti, mira que estoy desconsolado porque se me murió alguien. Necesito algo que me digas tú. ¿Tú buscaste eso? Tú no lo buscaste. ¿Quién lo buscó? Dios. Y tú tienes que discernir. Y te voy a decir algo, aunque no estés preparado o preparada para esos momentos, si es una cita divina de parte de Dios, Dios pone las palabras en tu boca para que ministres a esa persona. Pero tienes que estar dispuesto o dispuesta. ¿Qué se requiere para la cita divina? Que tú estés dispuesto. Una vez vino una persona donde mí, oye, ¿cuántos tienen animales aquí? ¿Queremos nuestros animalitos? ¿Y cuándo fallecen? No es fácil. Una vez vino una persona donde mí diciéndome, estoy de esto porque se me está muriendo el perro. ¿Usted sabe lo que yo hice? Orar por él, por la persona y por el perro también. ¿Qué tú estás haciendo? Estás aprovechando el momento que Dios te da. Y Felipe, Dios le concertó una cita. Mira cómo dice el verso 26. Dice, un ángel del Señor habló ¿a quién? Diciéndole, levántate y ve hacia el sur.
Y el verso 27 dice, y cuando Felipe escuchó el ángel, desobedeció y se molestó porque tenía un gran ministerio de predicación en Samaria. ¿Eso es lo que dice ahí? Dice que tan pronto Felipe escuchó al ángel, ¿qué hizo? Se fue, obedeció. Por eso tenemos que tener, no sé si usted ha escuchado las antenitas de vinil del Chapulín, ¿verdad? Tenemos que tener las antenitas de vinil, saber discernir. Ora porque Dios abra puertas. ¿Cuántos están orando por familiares para predicarles el evangelio? Ora por puertas abiertas. Señor, abre puertas. Momentos específicos de citas divinas en que tú puedas hacerlo. Y escucha bien, no tengas temor. El miedo no es de Dios. ¿Vamos a tener temor? Sí, pero con temor hazlo. Una iglesia que predica el evangelio es una iglesia que discipula a su gente. Es una iglesia que discipula a su gente. Busca conmigo un momento Mateo 28, verso 18. Mateo 28, verso 18. Hermano, yo he aprendido el discipulado en estos años. Los primeros años de mi pastorado, yo estaba con las personas una vez nada más. Una vez. Consejería matrimonial, vengan un día. En estos últimos años ya he aprendido. No es un día, es un caminar, es un discipulado semanal. A veces yo he estado un año con una pareja, con un matrimonio, reuniéndome cada semana. Eso es discipulado. Es el cogerlo de la mano y vente conmigo. Vamos poco a poco. Y lo primero que tenemos que entender, Mateo 28, verso 19, Mateo 28, verso 19, dice, por tanto, mira el verso 18, Y Jesús se acercó y le habló diciendo, ¿toda qué? Me es dada, ¿en dónde? Es decir, yo soy el jefe. Yo soy el grande. No tengas miedo porque el grande te está enviando. Mira esto. Y luego les da la gran comisión. Y dice, por tanto, lo primero que dice ahí, ¿qué dice? ¿Qué significa ir? Mira cómo a veces interpretamos esto. A veces yo también lo he interpretado así, erróneamente. Por tanto, siéntate y espera que las personas vengan a la iglesia. Que las personas conozcan de Cristo. ¿Qué dice aquí? Ir. O sea, conlleva una ¿qué? Una acción. Y luego dice, hacer discípulos, que haga ¿qué? Que haga ¿qué? Discípulos, ¿en dónde? ¿Y qué tengo que hacer con estos que están discipulándose? Bautizarlos. El bautismo es muerte, se murió, se quedó todo eso allá abajo, resucitaste con Cristo. El bautismo es público. En el Imperio Romano, solo aquellos que se bautizaban eran considerados cristianos. Porque el bautismo es la obediencia, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué dice? Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? ¿Que guarden qué? Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, paciencia, doctrina. ¿Enseñar conlleva corrección? ¿O no? O imagínate que un nene ponga 2 más 2 es 5. Y de repente el maestro le dice, ay, no le voy a decir nada porque después se puede ofender. Entonces no le estás enseñando. Enseñar es corrección. Mira, 2 más 2 es 4. Aunque, como dicen por ahí, aunque lo diga ¿qué? Un loco. 2 más 2 es 4. Mira, ese no es el camino, hermano. El camino es este.
Vamos a seguir las cosas de esta forma. Te estoy enseñando ¿qué? Lo que Jesús mandó. Ahora vamos a Hechos 8, a ver si eso no fue lo que Felipe hizo. Hechos capítulo 8. Recordemos los que leímos hace poco. Por tanto, id. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? Id. Vamos a ver si Felipe fue. Vamos a ver si Felipe fue. Capítulo 8, verso 5. ¿Qué dice? Entonces Felipe, ¿qué? Descendiendo a la ciudad de ¿dónde? O sea que Felipe, ¿qué? Fue. Felipe fue. Vamos a ver el verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe, ¿qué hizo? Se sentó ¿y qué? No se sentó a esperar. Felipe, ¿qué hizo? Fue. O sea que Felipe cumplió eso. ¿Y Felipe bautizaba o no bautizaba? Porque recordemos que era ir y bautizar en nombre del Padre. Vamos a ver. El verso 13 dice, también creyó Simón mismo, habiéndose ¿qué? Bautizado. Pues Felipe fue el que lo estaba bautizando. Y el verso 38, ¿qué dice? Verso 38 de capítulo 8. Y mandó parar el carro y descendieron ambos, el etíope, recordemos, y Felipe y el eunuco. ¿Y qué le hizo Felipe al eunuco? O sea que Felipe tenía la gran comisión con él. Y después vemos en la gran comisión enseñándoles que guarden todas las cosas, sí o sí. Felipe habrá hecho eso. Vamos a ver el verso 12. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba ¿qué? Del reino de Dios. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías, le anunció ¿qué? O sea que Felipe discipuló a ese eunuco, le enseñó. Hermanos, ¿qué nos pide este capítulo? En resumen, que prediquemos aunque venga persecución. Que si seguimos predicando vamos a ver cambios en la gente. Dice que había sanidades, dice que había gozo. Que si seguimos predicando el Evangelio, enfaticemos la salvación y el Espíritu Santo como un regalo de Dios. Que si seguimos predicando el Evangelio, tengamos discernimiento de una cita divina. Cuando Dios ponga en nuestro camino a alguien a quien ministrar. Que si seguimos predicando el Evangelio, no solamente prediquemos, sino discipulemos. Estemos mano a mano con otro, con otra. ¿Cuántos quieren que Betel sea así? Qué poquitos. ¿Cuántos quieren que Betel sea así? ¿Dios quiere que Betel sea así? ¿Qué falta? Nosotros. Si no estás cumpliendo esto, pues hoy es un buen día para que comiences a sentir esa piedra en el zapato, que no te deje tranquilo o tranquila, y comiences. Si ya tú lo estás cumpliendo, pues hoy es un buen día de darle gracias a Dios y seguir. Pero que como colectivo e iglesia nos miremos al espejo de Hechos 8 y podamos decir, nos parecemos a Hechos 8. Nos parecemos a Felipe. Nos parecemos al eunuco. Amén. Te pido que me acompañes a orar. Padre, yo te doy las gracias. Te doy las gracias por inspirar a Lucas a escribir Hechos 8. Te doy las gracias, Señor, porque nos hablas.
tú nos hablas. Y te doy las gracias porque abres nuestro corazón. Padre, cámbianos, cambia nuestro carácter, cambia nuestras prioridades para que cambien nuestras acciones. Betel te necesita, yo te necesito, todos los presentes te necesitamos, Señor. Transforma tu iglesia. Consuélanos. Pero más que un consuelo, danos las herramientas, las convicciones, para que cuando vengan esos momentos difíciles de persecución, aún así, continuemos obedeciendo la gran comisión. Te damos las gracias y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.